una hija ilustre de San Martín, regresa y aparte supongo ahí hay toda una reflexión sobre el pueblo, sobre el teatro en el pueblo y la cultura. Pero antes de ir allá me gustaría saber cómo nace La Puerta Abierta, es decir, sabemos que ahí ya hay un símbolo que es la abuela, ¿cierto? La La abuela abierta Chela. de la abuela, pero cómo nace el proyecto acá ya en ese contexto del retorno. La Puerta Abierta es un proyecto que venimos pensando mi compañero y yo desde el 2012, más o menos 13, que dijimos, vamos a hacer teatro. Y empezamos a hacer teatro. Hicimos nuestra primera obra de teatro, que fue esta, que se llamaba Sueño con revólver, un texto de Lola Arias, una trilogía sobre el fin del mundo. Luego hicimos Striptease y luego El amor es un francotirador. Cuando hicimos estas obras dijimos, vamos a hacer una productora de teatro. Y empezamos, yo ya daba clase, entonces era por un lado las clases, por el otro la actriz y por el otro la productora de teatro, con Miguel, con mi compañero. Y entonces empezamos ahí, estos tres caminos siguieron andando, se fue creciendo la productora de teatro y empezamos a visualizar un espacio. Y pensábamos como en un espacio que fuese muy rico para los sentidos visualmente, desde las texturas, los colores, los olores, los sabores y, por supuesto, donde se hiciera teatro. Con este sueño de la casa, con esta actriz, con esta directora, profesora y este laboratorio para actores constante, digo un día, yo ya quiero, estamos listos, ahora sí estoy lista, tengo una estructura sólida, intelectual y de oficio para tener una escuela de actuación. Ahora sí. Estructuro la escuela pensando en qué escuela me hubiera gustado estudiar a mí. ¿Cómo es la escuela en la que a mí me hubiera gustado estudiar? Y entonces aparece mi compañero también y dice, juntemos esto. Mi hijo siempre hacía la música de nuestras obras, entonces invitemos a mi hijo también al proyecto y somos estas artes plásticas, música y teatro conversando. Es momento de tener una casa. Y ahí empezamos a pensar la casa, pensando en cómo eran las instalaciones de esa escuela en la que a mí me hubiera gustado estudiar, cómo se veía, qué tipo de personas venían, qué cosas pasaban en esa casa. Miguel es un artista plástico y cocinero, entonces todo el diseño de la carta, del café, el concepto de los muebles, de los colores, de los espacios, de pensar la casa toda como un gran escenario, es de él. Toda la curaduría musical de los conciertos que hacemos en la casa es de mi hijo. Y luego llega otra persona y se vincula, que es Roberto. Y entre los cuatro estamos ahí marchando en este proyecto tan bello de La Puerta Abierta. El nombre de La Puerta Abierta, pues yo sabía que tenía que ver algo con abrir portales, como de la imaginación, como de y tenía esa idea en siempre de niña. Mi abuela se despertaba y abría esa puerta a primera hora. Odiaba las puertas cerradas, no le gustaba que uno cerrara la puerta de ningún espacio de la casa. Y cuando yo leí por primera vez Alicia en el País de las Maravillas, yo recuerdo que me chocaba que las puertas estuvieran cerradas. No me importaba que fueran pequeñas ni grandes, sino que estuvieran cerradas. Yo decía, pero ¿por qué están cerradas? ¿Por qué no están abiertas? Y luego, por ahí, yo que soy toda mística también, una amiga me leyó un tarot y la carta de ese tarot especial que ella me leyó era una niña frustrada parada frente a una puerta cerrada, pero era una niña y muy frustrada. Y yo, a mí no me gusta esa puerta cerrada y qué es eso tan feo que me salió. Y me dice, no es feo, mire bien la carta, gírela, léala. Y cuando yo la giro dice, mira bien la puerta y verás que está abierta. Y yo miro la puerta y el candado estaba abierto. Y yo, claro, no lo vi. Pero yo seguía buscando, seguíamos pensando el nombre.
Y sabes, un día entré a la biblioteca de mi casa y eso que uno de los libros como que visualmente se sale y era La puerta abierta de Peter Brook. Y dije, ya, pues ya, se unieron todos los conceptos. La casa se llama La puerta abierta y el concepto de la casa es ese, ¿no? La puerta siempre abierta y, como digo yo, un poco en broma, muy en serio, tanto para entrar como para salir. La gente tiene que poder irse de los lugares sin culpa, sin sentir que está traicionando a nadie, sin remordimientos, entrar, estar, vivir, compartir, dejar, recibir, y cuando se quiera ir se puede ir, ¿cierto? Entonces ese es un poco el concepto, ¿no? La puerta abierta hacia la imaginación, hacia el colectivo, hacia la fraternidad, hacia el objetivo común, pero también la puerta abierta para irse cuando cada uno quiera y para regresar también, sobre todo para regresar cada vez que quieras, ¿no? Me parece una belleza. Me parece una belleza, entre otras cosas, porque claro, el lugar de, o sea, la idea de no solo poder venir, estar, sino también poder seguir, esa idea nómada que a veces está muy presente también en ciertos lugares de las ciencias sociales, que a veces también son tan sectarias y tan... Ese lugar nómada es bellísimo porque es el lugar del diálogo, es el lugar de la democracia y es el lugar de la fraternidad. Yo soy una viajera, o sea, a mí me encanta el movimiento, me encanta moverme. Entonces, por eso te digo que fue tan difícil tomar la decisión de crear hogar, ¿cierto? Porque sabía que no me iba a poder mover en un ratico. Como que esto implica quedarme aquí, pero yo soy nómada, mi madre era nómada. Y este es un hogar nómada también. Sí. Bueno, en ese retorno a San Martín, quería preguntarte por ya particularmente el tema político, ¿cierto? Este es un país que también a través del arte, también a través del teatro, también a través de la cultura, se ha venido transformando con todas sus violencias, sus dificultades, sus silencios, sus odios. Pero ¿cómo ves este momento de la historia nacional? Gustavo Petro llega a la presidencia, hay creo que una celebración importante por parte de la mayoría de actores, actrices, del mundo del arte, del mundo de la cultura, por lo que implica también, o por lo que implicó para Colombia, pues la llegada de un gobierno, pues que lo llamamos de izquierda, pero digamos que tiene estos matices de lo popular, de lo alternativo, de lo diverso, de lo que no se había visto nunca en los ministerios. De la Colombia profunda, de los nadie, la esperanza de cambio. Me decía una gran amiga que trabaja en el Ministerio de la Igualdad, me decía, se podrán decir mil cosas y criticar mil cosas, pero nunca nadie había visto un ministerio lleno de afrodescendientes, lleno de personas diversas, Entonces, bueno, digamos, con todas esas transformaciones y esos cambios y con todas esas dificultades, sin duda, y errores y equivocaciones, ¿cómo percibes esa trayectoria política que está viviendo el país ahora en ese retorno a San Martín, con todos los dolores y las luchas que nos faltan, la paz, la justicia social? Hombre, regresar a San Martín es una cosa muy dolorosa para mí. Y ver cómo se transformó el pueblo en este lugar casi sin dolientes, casi sin arraigo, sin nadie que sea de ahí realmente y que quiera, como son tan pocos los que quieren seguir trabajando en la cultura, en el arte, en el pueblo. Siendo San Martín la capital folclórica y turística, del daño que hizo el paramilitarismo, el nivel de miseria que hay en el pueblo y de abandono por parte de los gobernantes, es una cosa, sí, es una cosa miedosa. En San Martín todavía falta tiempo para que se geste una necesidad de cambio real desde las entrañas, como se gestó en otras partes del país. Creo que falta tiempo. Yo regresé, tuve la suerte de tener el apoyo de la gobernación anterior, del alcalde anterior, para poder regresar a mi pueblo y hacer teatro en mi pueblo como yo quería hacerlo, darle a ese teatro que ellos ya tenían el valor, ¿no? Aquí siempre se hizo teatro, fue en diciembre, Semana Santa, Día de los Muertos y cuadrillas. Entonces yo quiero hacer teatro en Navidad, en diciembre. Quiero contar la Navidad. ¿Qué pasa si llegan estos desplazados, José, María, a tener su hijo en San Martín?
y hicimos una obra bellísima en la que tuvimos mucho apoyo de ese gobierno, de ese alcalde, Carlos Enrique Melo, y de todo el Departamento de Cultura de ese momento, de Lina María, y trabajamos con niños, con adultos mayores, todos representantes del arte, del joropo, tocaban instrumentos, bailaban, contaban cuentos, cantos de llano, declamadores. Entonces fue maravilloso tener toda esta riqueza folclórica ahí al servicio del teatro y lograr darle otra visibilización también, que poner el teatro al servicio de esas artes también, ¿no? Entonces fue un encuentro maravilloso, porque un poco como a mí no me gustaba cuando era niña, no me gustaba el joropo cuando yo era niña, no me gustaba nada el joropo. Yo no quiero bailar joropo, yo no quiero tocar ningún instrumento, a mí me gustaban las rancheras. Entonces regresar ahora adulta y encontrarme con el joropo y permitirme conocerlo, ¿no? No llegar con esta cosa que un poco siento que sí llegué como, ay sí, el teatro viene a hacer más, ¿sí? Como el teatro, y que me diera la cachetada el mismo folclore y la misma sabiduría de la gente, como no, primero aprenda, no sea atrevida. Primero aprenda de nuestro folclore y vea qué es lo que va a contar y con quiénes cuenta, y vea todos los saberes de estas personas, y ponga más bien el teatro al servicio de esos saberes, ¿cierto? Y ahí sí, esta gente con su generosidad pone sus saberes al servicio del teatro. Y hacemos una sinergia bellísima, maravillosa, de respeto, de trabajo colectivo. Nos contamos con humor como sociedad sanmartinera. Hicimos una obra muy bonita. Ojalá este gobierno actual le diera continuidad a ese proceso. Hasta ahora no muestra ningún interés, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Pero sí creo que hay que seguir rescatando todos esos saberes y dándole el valor que hay que darle al arte y a la cultura en mi pueblo. Hay que hacerlo, con apoyo del gobierno o de la empresa privada o de entes ya nacionales o departamentales, si no se puede con los municipales. Pero hay que hacerlo, hay una riqueza enorme y hay una sociedad muy afectada por estas violencias que necesita que volvamos a tejernos como sociedad, que sembremos esperanza, que creamos que si gestamos un cambio desde adentro, podemos cambiar como pueblo, como sociedad, y ser parte del cambio de un país, ¿no? Un libro que le haya marcado su vida. Te decía ahorita eso, que tan difícil que es pensar en un solo libro, pero yo creo que sí hubo un autor, los cuentos de Oscar Wilde, porque yo estaba muy niña, muy chiquitita, cuando me aparecieron los cuentos de Oscar Wilde por ahí, y me los leí y fue como la dureza de la comprensión de la sociedad desde otro lugar, que no es el cuento rosa. ¿Ves? No, aquí no hay una princesa, un príncipe rescata. Aquí hay una sociedad dura, unas pasiones, unas ambiciones, unas vanidades del ser humano que destruyen el tejido social. Y fue como ese encuentro con la dureza, con la realidad, desde el cuento de Oscar Wilde. Tal vez eso sí me marcó. Ya de ahí para allá, pues empecé a leer toda la literatura adolescente obligada de Siddhartha, Si hablaba Zaratustra, la metamorfosis, encontrarme con la filosofía como parte de mi formación. Lindo, fueron muchos otros libros, pero digamos que quien me abrió la puerta fue Oscar Wilde. ¿Su película colombiana favorita? Ay, tengo muchas. Me gusta mucho La gente de la Universal, mucho, de Felipe Aljure. Sigue siendo, para mí, de las pelis importantes,
Pero ahora con este espacio en la puerta abierta que abrimos, que de cuento tenemos los martes, un cineclub especializado en cine colombiano, de entrada libre, académico totalmente, y al final de cada proyección hablamos con los directores y con los actores sobre todo el proceso creativo y sobre... entonces hemos visto muchísimo cine y yo he tenido la suerte, como te digo, de hacer un cine más pues, que cuenta este país desde muchos lugares. Entonces me gustó muchísimo de las pelis que hemos visto aquí hasta ahora. Me gustó mucho La sangre y la lluvia, porque sentí muy esta Bogotá que yo viví en mi adolescencia, la sentí ahí muy poderosa. Y me gusta mucho una película que yo hice que se llama El silencio del río, de Carlos Triviño, que la pusimos hace poco también aquí. Es una película preciosa. Creo que las dos cuentan una Colombia que yo conozco y una Bogotá que yo conozco y que me duelen durísimo las dos. Bueno, hablando de dolores, un momento muy doloroso y transformador de su vida. Yo creo que hay dos. Ese momento en el que me di cuenta que me estaban ganando mis adicciones, la pelea. Ese momento en el que dije, no puedo, me estoy muriendo, me voy a morir. Espiritual y físicamente, me voy a morir. Ese fue un momento muy doloroso, pero de ese dolor renací. Pedí ayuda y se gestó en mí otra esperanza y renació una cosa que las adicciones habían ido sepultando, ¿no? Esa esencia creativa, esa alma que quiere transformar, que cree profundamente en la gente. Eso, pero vino del dolor, de un dolor muy profundo. Y luego la muerte de mi madre. La muerte de mi madre es de los momentos más dolorosos que he vivido en mi vida. Es entender la orfandad. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro Nequi DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.